y me dicen que ya está en el sistema. Y de entrada le agradezco que le entre a este diálogo sin censura Javier Negre, un personaje señalado como mercenario de la ultraderecha. Lord Condenas, así lo conocen en España, un hombre que me ha pedido un diálogo respetuoso, a pesar de que no se le da mucho el respeto en redes sociales, pero le he prometido un diálogo sin censura, luego de ser mencionado nuevamente en la mañanera. Javier Negre, buenos días. Bueno, creo que no te escuchamos, Javier. A ver si nos ayudas con el audio. No te escuchamos. Se encuentra en Washington Javier Negre, dueño, propietario ¿Ahora? de la marca ¿Ahora La me Derecha escuchas? Diario. ¿Me Ahora, ¿no? escuchas, Javier? Sí, Yo te escucho ya. ¿Tú me escuchas? sí te escucho. Vale. Bueno, en primer lugar, gracias por la invitación. Yo no rehuyo ningún tipo de espacio. Además, es bueno aclarar algunos puntos y tener un debate de ideas, pues se están publicando auténticas barbaridades de mí en México. Se están afirmando historias sobre mí que son completamente falsas. Estoy abierto a la crítica, que me pregunten lo que quieran, para que todo México conozca quién soy, qué busco y qué hay detrás de mí. Con total transparencia, tú también has sufrido censura en medios tradicionales. Yo vengo de ahí, de ser censurado en muchos medios tradicionales. Abrí un canal de YouTube desde el salón de mi casa y ahora tenemos un gran grupo de comunicación con más de 40 empleados en 12 países, entre ellos La Derecha Diario, EDATV, y ahora con estudios en Washington y en Miami también, donde hacemos un programa donde incluso me gustaría invitarte para que también expongas los argumentos que sueles exponer en tu programa de defensa de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, porque yo creo que es sano que la audiencia conozca bien qué piensa cada uno, ¿no? Y qué piensan los distintos políticos, si no es muy aburrido que solo invita a gente que piensa lo mismo. Javier Negre, me pides un diálogo respetuoso. Habla de la presidenta, así te refieres a ella, pero hace unos minutos la has llamado tirana acomplejada. ¿Cómo puede haber un debate saludable cuando tú eres el promotor precisamente de la violencia? Bueno, yo te digo, para mí una tirana es una persona que veta a periodistas libres, como soy yo en México, a la mañanera. Nosotros solicitamos oficialmente entrar en la conferencia de prensa de la mañanera, como van tantos periodistas, para preguntarle, y nos vetó. Ella ha utilizado todo el aparato del Estado, la mañanera, para llevar a periodistas a atacarme, a decir que si yo trabajo para Salinas, cuando no hay ningún cobro por parte de mi empresa, ni a nivel personal por parte de las empresas de Ricardo Salinas, se me está llamando nazi, ultraderechista, y sobre todo utiliza la mañanera, que es una rueda de prensa que ve mucha gente, para atacarme y situarme detrás de protestas en México, como las protestas que defiendo, por cierto, de la generación Z, donde yo lo único que hice fue ser el altavoz de esas protestas, pero yo no organicé ninguna propuesta ni las promoví. Sí que es cierto, cuando se convocaron, nosotros obviamente animamos a la gente a quejarse de forma respetuosa. Luego hubo esos disturbios, la policía de Sheinbaum atacó con violencia a los manifestantes. Yo tampoco estoy de acuerdo con manifestantes que pudiesen ser violentos contra la policía, para nada, pero la violencia de la policía fue mucho más dura, la que ejerció la Policía de México, contra manifestantes libres, contra niñas, contra mayores, contra jóvenes, que la violencia que despliega Sheinbaum contra los narcotraficantes, ¿no? Entonces, a mí una persona que veta la libertad de expresión, para mí es una tirana, y yo sé que eso para los medios de comunicación que están pagados por la narcopolítica de México, por Morena y compañía, pues no les gusta, o por la pauta, ¿no? Como Pablo Iglesias y otros tantos medios y otros tantos bots y otros tantos influencers que no paran de atacarnos, como otros tantos mexicanos que nos apoyan, porque lo que sí veo es que México está partida en dos y ahora mismo hay mucha tensión, mucha polarización, y hay mucha gente que me odia y mucha gente que me ama. Y yo amo la verdad e intento amar la libertad de expresión y que podamos tener un debate como el que estamos teniendo, exponiendo las ideas con total tranquilidad. A ver, aquí somos críticos de lo Sí, que claro. dices. Yo nada más para que quede claro, no sé a qué medios te refieras, pero nosotros no recibimos un solo centavo del gobierno, no recibimos dinero, No como no habla. lo recibimos nada más para aclarar, con Andrés Manuel López Obrador. ¿Quién es la mano que te da de tragar, Javier Negre?
Yo tengo una empresa en más de 12 países, no tengo ningún tipo de ayuda del señor Salinas, como estáis colocando habitualmente, el peón. Salinas yo creo que tiene buenos abogados, tiene Televisión Azteca, tiene el Banco Azteca, yo creo que se le está persiguiendo judicialmente usando lo que usan todos los gobiernos totalitarios, que es los impuestos. Y no solo a Salinas, también a Samsung, que ha dicho que se va a ir, y en vez de atraer grandes empresas de todo el mundo bajando impuestos, se le quieren aplicar impuestos de forma retroactiva y ya están los juzgados ahí para decidir, aunque yo de la justicia en México me fío bastante poco, una justicia que, por ejemplo, no investiga el 98% de los crímenes de alto impacto que se producen. Y el señor Salinas se defiende muy bien por sí solo, yo lo conocí en el CIPAC en Argentina. Es cierto que él escuchó mi ponencia de que hay que dar la batalla cultural, hay que abrir medios low cost como el que yo tengo, ¿no? Y nosotros tenemos anunciantes privados, anunciantes públicos, porque tenemos gran audiencia, somos el grupo de comunicación hispano más viral del mundo ahora mismo, con millones de impresiones que podéis ver en Twitter, que son orgánicas, o sea, cuando nos acusan de que si bots, que si ojalá, ¿no? Pero realmente cuando tú utilizas bots, Meta y las redes sociales te esconden y podéis ver cómo hay muchos medios en México, en otros países de Latinoamérica, incluso en España, que compran seguidores, tienen 1 millón de seguidores y a lo mejor tienen 100 impresiones. En cambio, hay fenómenos como el nuestro, incluso como tu canal, que tienen muchas impresiones y que a lo mejor no tienes tantos seguidores activos como tienen otros medios que compran esos seguidores y ejercen un fraude, ¿no?, a las redes sociales que lo vetan. Pero volviendo al tema del señor Salinas, ya te digo, a mí se me ha dicho en México que me paga el señor Salinas y este tuit, efectivamente, él escucha mi ponencia en el CIPAC, que es como el think tank de los republicanos, de Donald Trump en Argentina, donde estuvo también Milei, y yo dije cómo creé un imperio low cost desde el salón de mi casa, ¿no? Y él me dice... A ver, Javier, aguántame ¿Sí? tantito ahí. Sí, sí. Porque esto que nos pone Cecilia en pantalla, Sí, sí, lo vamos a hablar. a ver, él te hace una invitación Correcto. y tú avalas la violencia con la que se expresa Ricardo Salinas Pliego. Empecemos por ahí. Dice, y si nos ayuda en México contra los zurdos criminales, en ocasiones llama zurdos de mierda a los que no pensamos como él. Y tú dices, será un placer. Es un gran país que merece salir de las garras del comunismo y de una presidenta que, lejos de hermanar a nuestros países, los enfrenta con polémicas estériles de hace siglos. Es verdad, me Sin refiero... miedo a nada ni a nadie, defendamos la libertad. ¿Es gratis, Javier Negre? ¿Quién Total. paga? Mira, te cuento. ¿Quién está detrás de ti? Te cuento, por ir por partes. Ricardo Salinas, pone ese tuit tras escuchar mi ponencia de CIPAC y yo, a día de hoy, no he recibido ni 1 euro, ni $1, ni 1 peso por parte de Ricardo Salinas, ni por parte de sus empresas. ¿Por qué? Porque no lo necesito. ¿Quién paga aquí? Pues obviamente hay empresarios que nos apoyan. ¿Cómo cuáles? No te voy a desvelar los nombres, pero hay ¿Por anunciantes de mi qué? empresa. ¿Te avergüenzas de ellos o ellos se No, 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 avergüenzan de ti? no, porque es un país donde han matado 120 periodistas en los últimos 20 años, porque es un país donde matan al alcalde de Uruaupán, por ejemplo, Manzo, a pesar de pedirle seguridad a Sheinbaum, donde la gente la hacen desaparecer y no se investigan esas desapariciones, donde el 98% de los crímenes quedan impunes y por seguridad. Pero luego mi empresa tiene un montón de anunciantes. Pero a ver, ¿cuál es el problema con decir estos son los anunciantes, estos son Lo los puedes ver en mi sponsors? canal de YouTube, en mi televisión, mi web. Pero ¿por qué no lo dices aquí? Que el mercado mexicano para ellos es un gran país, amo México, amo a su gente y me da mucha pena que ahora mismo hay una presidenta que cuida más a los criminales y al narcotráfico que a los jóvenes que se manifiestan o a los jóvenes autónomos, a los jóvenes emprendedores. México es un gran país. Javier Negre, no seas incongruente. Sí, a ver, cuéntame. dices que te censuran, que no te dan ¿Sí? acceso a la mañanera. Estás Totalmente. en un programa que se llama Sin Censura, Totalmente. pero te rajas, no das a conocer quiénes No, están detrás de métete en mi programa y verás anunciantes. Pues Hay muchísimos. te estoy Tengo pidiendo más que lo de hagas aquí. 200 anunciantes. La entrevista es en Sin Sí, Censura. pero yo, ¿por qué voy a decir si tengo más de 200 anunciantes? Me puedo quedar corto. Nosotros tenemos, mira, te cuento, en el accionariado está, por ejemplo, el antiguo vicepresidente mundial de Coca-Cola, Marcos de Quinto, un gran empresario valiente que ha dado la batalla cultural. Y él invirtió dinero en mi empresa y ahora es un medio sostenible, un medio rentable que se paga con sobre todo la ayuda de la empresa, con las ayudas de donaciones, de suscriptores y todo transparente. O sea, nosotros pagamos impuestos en España, pagamos impuestos en aquellos países, obviamente, donde tenemos que estar y estamos contentos de haber iniciado una aventura en distintos países. Y México, yo cuando vi la audiencia de mi programa, pues cuando el Ricardo Salinas me dijo, oye,
¿Quieres venir a pelear contra los zurdos? Claro que para mí la extrema izquierda es una organización, como dice Trump, que hay que declarar la organización terrorista. Los que promueven el globalismo, los que promueven la leyenda negra contra España, que es un país hermanado donde cada vez son más mexicanos los que vienen a Madrid buscando la seguridad que no encuentran en sus países, pues ahora nos encontramos con que hay una presidenta que nos retrotrae a enfrentamientos de hace siglos, de que si somos conquistadores, cuando yo no me siento ni más ni menos que los mexicanos, adoro a los mexicanos, hay una mano de obra, empleados que trabajan, que son más creativos, más comunicadores, que trabajan incluso mejor que muchos españoles, y por eso los quiero tener siempre en mi equipo. Y no entiendo qué problema hay cuando me critican, no, es que ha venido un tipo español, injerencia extranjera. Tenéis a gente como Taibo cobrando del Estado por llevar actividades culturales ahí a favor del comunismo o de la agenda woke. Tenéis a gente como Pablo Iglesias que le estáis pagando, no tú, sino el gobierno de Sheinbaum, o gobernadores como el de Oaxaca, de dinero público de los mexicanos. A Pablo Iglesias, ¿no tenéis un referente de la izquierda que sea más inteligente y que sea menos mortífero y menos comunista que Pablo Iglesias? Tenéis un montón de referentes de la izquierda que os puedo dar nombres para que os ayude más, porque Pablo Iglesias lo que hizo como vicepresidente del gobierno de mi país fue ir de referente del público obrero y luego se compró un chalet exclusivo, una gran casa en un barrio lujoso de Madrid, y así quedó Podemos, que es prácticamente residual, que se dedican a hacer propaganda contra el pueblo judío, por ejemplo, y a polarizar a la sociedad. Pero yo soy un empresario al final. Yo defiendo la libertad de expresión, no hay nada más rentable que la verdad, y yo tengo anunciantes, pero yo, el señor Salinas, le podéis preguntar a él directamente. Ahí está, Javier. Ni un anuncio, es que no tengo ni un anuncio. Por eso no te acreditan en la mañanera, ya quedó claro. Porque no eres periodista, es una conferencia de prensa y tú acabas de decir que eres un empresario. Y yo soy periodista. No, pues dices que eres un empresario. Pero si en la rueda de prensa de la mañanera va gente que no tiene ni el título de periodismo, no soy. Yo soy periodista, licenciado además con matrícula de honor en la Universidad CEU San Pablo, en Suffolk University en Boston, máster de comunicación política, o sea, he sido número 1 en mi promoción, máster del diario El Mundo, es decir, claro que soy periodista y soy empresario también. Ahora, oye, Javier, dime. Ya que me llevas a ese punto, sí, un periodista no debería de mejor retirarse después de un escándalo como el que has tenido en España. ¿Qué escándalo? Fuiste, tengo entendido, señalado de inventar o difundir información falsa. No, te lo y puedo... hay un caso notable que fue la condena por inventarte una entrevista en el diario El Mundo, por lo que te corrieron del diario. Vale, tú tienes la sentencia, la puedes leer, no lo que han publicado los medios comunistas, ¿vale? Te cuento la historia. A ver. Sí, medios comunistas que están denunciados. A ver, esto es muy sencillo. Es decir, yo, primero, nunca he sido despedido por inventarme ninguna entrevista. Punto 1. A mí el diario El Mundo, cuando yo abro un canal de YouTube, como tú has podido abrir en tu tiempo libre, me dice, oye, tienes muchos seguidores, esto es competencia desleal hacia nuestra empresa, hacia El Mundo, y obviamente lo tienes que dejar. Y dije, bueno, si hay compañeros que tienen también, además puedes ver las fechas, y hay muchos medios que lo publicaron. El Mundo, en su comunicado oficial, echa del periódico a Javier Negre y me hicieron un favor por competencia desleal. Porque meses después de aquel episodio que relatas, El Mundo dijo, oye, tú has abierto un canal de YouTube, tienes más influencia que nosotros, más seguidores, tienes que elegir o la empresa que te paga o el canal de YouTube. Y yo dije, no, porque hay compañeros míos que tienen también redes sociales y tienen todo el derecho del mundo a tenerlas. Y a mí me quisieron coartar la libertad de expresión porque yo estaba apoyando públicamente en mi periódico a partidos como el PP y Vox, y mi periódico ya me andaba censurando escándalos de corrupción que yo estaba publicando, como el escándalo de los prostíbulos y saunas gay del padre del suegro del presidente del gobierno actual de mi país, Pedro Sánchez, donde su mujer trabaja de contable. Luego quiere el socialismo español abolir la prostitución. Bueno, meses antes, te hablo de bastantes meses atrás, hubo una sentencia donde a nosotros se nos condena por publicar una foto de una mujer que había sido víctima de un brutal ataque, o sea, un atentado de violencia de género. Se nos condena por usar su imagen sin su consentimiento. La pixelamos, pero resulta que se usó, bueno, el editor gráfico, un programa que cualquiera podría despixelar. En el momento que se publicó la historia, resulta que un hacker o quien fuese despixeló y su intimidad fue vulnerada, y publicamos sus declaraciones que están grabadas y que el diario El Mundo lo comunicó oficialmente de, oye, señora, aquí no ha habido una sentencia por invención de una entrevista, es una sentencia donde se nos condena por un delito contra la intimidad porque hemos usado una fotografía sin su consentimiento, porque la descargamos de Facebook, mi jefe en aquel entonces, que en aquel momento era legal, pero esta condena sentó jurisprudencia, cátedra, y luego
también se usó esa condena para inventarse, para decir que me había inventado una entrevista, cuando estaba completamente, sí, ahí la tienes. Dice, pero la condena, si te vas a la sentencia judicial, apareció en el domicilio de los padres de la actora sin que consiguiera su propósito de entrevistar a la actora, bla, bla, bla. Si puedes poner el comunicado del Mundo, hicieron una investigación sobre nosotros donde se puso a disposición de la empresa y durante el juicio la grabación. Entonces, el juez lo que dice en esa sentencia es que esto no es una entrevista, sino un reportaje basado en unas declaraciones grabadas. ¿Y qué se quejaba la chica que nos denunció? Que habíamos usado esas declaraciones sin su autorización y que ella no había autorizado ninguna entrevista. Y la izquierda usó esa condena por violación de la intimidad como para decir que Javier Negre ha sido condenado por inventarse una entrevista. Cuando puedes ver el fallo judicial, cuando es derecho al honor, derecho a la intimidad, y en ningún momento pone demandado o condenado por inventarse una entrevista. Eso es lo que puedes leer en la sentencia tal cual, y el comunicado del Mundo lo puedes ver en la web, donde informa no ha habido una condena por invención de entrevistas, sino que ha sido una condena porque hemos usado una mala unas declaraciones que no eran completamente autorizadas. Y pagó el periódico y aceptamos, ni recurrimos. Pues tenía razón, pero la izquierda lo que hizo fue tergiversar lo que decía la sentencia, pero en España ningún juez condena por invención. Yo fui hasta Cuenca, hasta el municipio de esta chica, le tomé declaraciones grabadas, se puso a disposición del juez y de la empresa, y el juez en un fragmento dice esto, el formato periodístico no es entrevista, sino más bien parece un reportaje basado en unas declaraciones. Eso fue lo que pasó. Como si tú hoy vas a la calle, tomas una entrevista a un tipo con tu móvil y el tipo 2 semanas después dice, oye, usted ha publicado esto sin mi consentimiento. Y un juez considera que es así, nos condenó y ya está. Pero claro, ¿cuántos condenados hay en España por derecho al honor de periódicos de izquierda como El País, como El Mundo? O sea, bueno, El Mundo es un periódico de centro más bien. Sí, ese es un medio comunista, el diario.es, que están denunciados. Pero vea la sentencia, lee la sentencia. Si quieres leerla, sácame la sentencia una frase donde diga condena por inventarse una entrevista a Javier Negre. Sácame esa frase. Hay denuncias por falta de ética de tu parte y tú les das razones a los mexicanos. Déjame planteártelo. A los mexicanos para pensar que en efecto eres un mercenario de la pluma o de los medios de comunicación. Vamos a hablar de... Permíteme. A ver, permíteme. El tribunal confirmó que Vicente Serrano ejerció violencia política contra la mujer en razón de género al sexualizar y denigrar a la senadora Lili Téllez. Consecuencia, fue inscrito en el Registro Nacional de Personas Sancionadas del INE. Cuéntame, a ver, me estoy dando lecciones de condenas cuando tú has sido condenado. Eso es mentira. Pero si tengo aquí... ¿No has sido condenado? No, eso es mentira. No te pregunto, me habían pasado... No, te estoy diciendo, porque ese es precisamente tu modus operandi. A ver, escúchame. ¿No has sido condenado? No he sido condenado, eso es mentira. Ah, vale, pues mentira. Pues me la han pasado. Pero es la calumnia. Pero si yo permíteme. Cuéntame el episodio con Lili Téllez. ¿Qué dijiste sobre ella? A ver. Nada. Y seguramente estás en Google googleando, pero no vas a encontrar nada que yo... cuéntame. Que yo haya cometido, ¿pero qué? Si Lili Téllez es la que me ha acosado, la que me ha hostigado y la que ha celebrado un ataque físico contra tu servidor. A ver, Javier Negre, tú eres el que usas la calumnia y eso es lo que los mexicanos repudian. Cuando tú llamas a la presidenta narcopresidente. Claro, ¿cómo se financia Morena? A ver. ¿Cómo se financia Morena? Con dinero del narcotráfico. ¿Qué dice ¿Dónde están las pruebas? ¿En dónde están las pruebas? No falta saber mucho de México para saber que se paga en negro en México. ¿Dónde están las pruebas? Pregunto, ¿por qué Sheinbaum no utiliza el ejército para acabar con la violencia en Sinaloa, del cártel de Sinaloa, el cártel de Jalisco? ¿Por qué? ¿Por qué no usa la violencia que usa contra los manifestantes? ¿Y de qué crees que se está echando mano en la estrategia? La estrategia de los abrazos. ¿Tú estás a favor de la estrategia de los abrazos? Te pregunto, Vicente. No es por ahí, Javier. Te pregunto. Fíjate. Te voy a dar datos. Te doy datos. Javier, más de 200.000 homicidios con López Obrador, superando por mucho a Calderón y Peña Nieto.
¿Tú sabes La cuánto estrategia de los subió? abrazos, militarización sin confrontación, que Javier, tú nunca has criticado. Y ahora con Javier, Sheinbaum, continuidad de la inercia letal. 2.564 homicidios solo en su primer mes, en octubre y de eso, 2024. Aumento del suponiendo, 6%. ¿Tú lo criticas, esta estrategia de los abrazos? ¿Qué suponiendo sin necesita conceder, México? Seguridad. escúchame, No se la estamos dando. claro, claro, y no vas a reportar que desde que asumió la presidencia han caído los homicidios dolosos, porque es Han doloso caído, lo que hay un haces. 98% de los crímenes que quedan impunes, que A ver, controla Morena la justicia déjame, con la déjame última reforma. regresar, déjame regresar, porque Si la creo que suerte que tenéis es que no hay ningún candidato de derechas, como dio déjame regresar, a la Chochil esta, que no valía ni para tomar por culo, que ahí te doy la razón, la verdad. déjame regresar. Ah, ¿y quién es el mejor candidato que ves? No, Salinas Pliego. pues la verdad que Ricardo sería un gran candidato como empresario Válgame valiente, Dios. Que perseguido. pague lo que debe de impuestos y que deje de hostigar a periodistas porque a Pero a mí ver, me está demandando. Para pero a ver, empezar, Vicente, si tú que te quejas de la censura, dime si no ¿tú es dónde pagas censura impuestos? ¿Tú dónde pagas impuestos, por ejemplo? en Estados Unidos. Claro, tú vives en Chicago, ¿no? ¿Sí? ¿Y por qué no pagas impuestos en México y ¿Y ayudas a quién tu te dijo pueblo? que no? No, no, te pregunto, te pregunto. O sea, que No, no sé. pues yo te pregunto a ti, ¿tú pagas impuestos en México? Yo pagaré cuando toque, claro, cuando me toque. Pues es que tú ya amenazaste a la presidenta con que vas a hacer inversiones Claro, con un medios en claro. México. Porque yo, a diferencia de los empresarios españoles corruptos que se han financiado con el Tren Maya, que ha movido billones de dólares, billones de pesos, y que no ha servido para nada, que estuve el otro día en Tulum y da vergüenza ese Tren Maya, que es un tren de la corrupción. Y a mí me da vergüenza que México tenga periodistas que van a hacerle felaciones o mamadas a la narcopresidenta Sheinbaum y no le pregunta por los datos que te estoy dando. Vicente, ¿No te parece? 130.000 personas que el Estado no encuentran. Tú dijiste que era un montaje Teuchitlán y me dices con que hace unos años me habían condenado por inventar no sé qué, cuando no paran de inventar que yo trabajo para Salinas. Si Salinas ni siquiera me invitó a su cumpleaños, que fue Tomé, la mitad de México, es decir, lo hizo en un auditorio. Es decir, A ver, pero ¿tú qué pruebas tienes? ¿Qué pruebas tienes? te acabas de dar cuenta Sí. que tu comentario es terriblemente misógino de lo de hacerle Si felaciones tú a la estás, presidenta. si A estás, ver, no, nada más te estoy preguntando. es una felación Porque, mediática. O sea, es a un ver, verbo figurado. Pero si ella no para de hablar mal de si mí. yo le digo algo muy menor en esa relación a Lili Telles, precisamente terminaría Pero si a ti denunciado. te denunció Lili por violencia sexual contra las mujeres, ¿no? ¿Cuándo? Te ¿Cuándo? pregunto. ¿Sexual de qué? En qué sentido? No, de violencia verbal, perdón. Violencia sexual no. Ah, mira qué diferencia, ¿no? Qué diferencia. Y no, según yo, no tengo ninguna denuncia de Lili Telles, pero déjame regresar a la pregunta que te hice porque creo que te ha dolido. ¿Qué ¿Cuál? pruebas tienes para llamarle narcopresidenta a nuestra presidenta? El Stephen Miller del gobierno norteamericano dijo el otro día que los cárteles controlan territorio y gobiernos en México. Ella tiene, por ejemplo, al gobernador de Sinaloa, Rocha, que podría acabar con él. Ella controla el partido y no quiere. Es decir, ella está siendo condescendiente como Morena en los últimos años, desde que está AMLO, toda la mafia del huachicol, importando combustible de forma ilegal para luego revenderlo y saltarse. Y está llamando evasor fiscal a Ricardo Salinas cuando hay una trama que lidera o que está salpicado el hijo de AMLO, del antiguo presidente de México, con el tema del huachicol, y le estáis pidiendo más dinero a Salinas, que es un tío que no para de crear empleo, que tiene Banco Azteca, que permite sacar dinero a un montón de mexicanos. O sea, que insisto, que yo no soy el abogado de Ricardo Salinas, ni trabajo para él, ni nada por el estilo. Si es que a mí en México no paran de decirme que yo estoy al frente de un ejército de bots y me río porque ha sido llegar yo y Sheinbaum, en vez de autorizarme la rueda de prensa que podamos tener este debate que estamos teniendo tú y yo, donde me critica, donde oye, podemos debatir con respeto, nos ha vetado. ¿Por qué tiene miedo la señora Sheinbaum que yo vaya a la mañana? ¿O es que solo quiere periodistas que cobran pauta oficial en A y en negro y que viven del Estado? Porque Pero los eso es medios mentira, en México eso es están la mentira, mayoría quebrados. En eso es México mentira, eso es mentira, lo que pagan acabas de dinero decir es negro mentira. A narcotraficantes ver, y desde Morena se pagan negre, dinero negro a periodistas con es sobres. mentira lo que estás diciendo, que solo entran periodistas pagados por el gobierno, que son afines al gobierno, es mentira. Casi Y tú todos sí, sabes, no, casi todos sí. entonces son, entre el casi y el todos, hay Yo una fui a gran las 6, diferencia. yo fui a las 6 de la mañana, a la mañanera, un par de días, me dijeron dónde tenía que escribirme, mandé los mails, mandamos todo, ¿y por qué me vetan? ¿Por qué no puedo entrevistar a Claudia Sheinbaum?
a la Porque presidencia? nadie la ha entrevistado, al menos yo no la he No, entrevistado. o hacerle una pregunta. Hoy ha dejado a un tipo ponerme a parir o criticarme durante un minuto de pregunta, diciendo que si yo trabajo para Salina, que si bots, que si la ultraderecha. Yo defiendo la verdad y no hay nada más rentable que la verdad y la libertad. Y me puedo equivocar. Pero la forma más clara y más fácil de quitarte de encima que no te paga Salinas es diciendo quién te paga. Pero si lo tienen los anunciantes, si yo tengo ¿Cuáles son acceso, los anunciantes? míralo en la lista, coge cualquier anuncio y puedes ver las grandes empresas españolas. Tienes un Las montón de que tienen empresas intereses en México. y intereses en muchos países. Nosotros tenemos una gran A empresa los que global. les interesaría la desestabilización de nuestro país. No, no creo. Lo que quieren es la libertad y la ¿Te paga seguridad. Milei? ¿Te paga Milei? No, nosotros no ¿Te tenemos paga pauta Novoa? oficial del gobierno de Milei. Novoa, no, que yo sepa, no. Nosotros tenemos ¿Y Milei? ¿No te ha pagado Milei? Milei, pauta oficial, no. Nosotros sí, lo único que tenemos relacionado con el gobierno es, hay una empresa de petróleo que es público-privada, YPF, y que va con una agencia de medios y que en función de la audiencia, nosotros como somos líderes en redes sociales, nos hace una pequeña pauta en comparación, muy menor en comparación con lo que tienen medios que tienen menos audiencia. Pero eso no depende del gobierno de Argentina como tal, depende de una agencia internacional que es la que decide los acuerdos de la empresa YPF, y lo digo públicamente. Y también te digo una cosa, si Banco Azteca desea anunciarse, porque tenemos un huevo de seguidores en México, tenemos más seguidores que muchos medios, yo creo que somos líderes ahora en medios de política en Twitter, por ejemplo, y lo puedes ver en las visualizaciones. Si Banco Azteca quiere anunciarse, yo no voy a rechazarlo. Yo no he hablado con el señor, yo no he hablado con el señor Salinas, no sé, la última vez yo creo, si PAC Argentina, lo de en Twitter él me animó a luchar contra los zurdos, yo lucho contra los zurdos en todo el mundo, y el señor Salinas me lo encontré, creo, que en España, de forma casual, pero ni tengo su teléfono. Con eso se lo digo. O sea, trato directo, no lo conozco. Conozco periodistas que trabajan, por supuesto, en Televisión Azteca, pero no hay una relación mercantil ni de dinero, y si no, se lo diría. Si Banco Azteca o Televisión Azteca quiere invertir en mi empresa para hacerse más conocido en redes sociales, como hace muchas empresas, encantado. No, bueno, pues y me solidarizo con la persecución que está sufriendo. Pero Vicente, ¿Pero tú cuál sabes... persecución? ¿Pero cuál persecución, Negre? ¿Cuál persecución? A ver, si está pasando en España, los grandes empresarios están siendo perseguidos por la izquierda. Si la izquierda, en vez de generar empleo, bajando impuestos, en vez de apoyar a los empresarios, está apoyando todo el día a la persecución fiscal. Y el señor Salinas seguro que ha pagado más impuestos que muchos periodistas corruptos que cobran en sobres en negro de amigos de Morena y amigos de los narcos. Y que no paran de matar. Tú, por ejemplo, ¿tú te solidarizas con los periodistas asesinados por los cárteles? O sea, ¿tú condenas los asesinatos del cártel de Jalisco, del cártel de Tamaulipas, del cártel de Sinaloa? ¿Tú condenas esa violencia? Te pregunto, Vicente. Claro, pues claro. ¿La condenas? Claro. ¿Tú condenas al gobernador Rocha, por ejemplo? ¿Pero por qué si no es el que está asesinando a los periodistas? ¿Cómo? No, el culpable del asesinato no. Es el culpable de que haya partidos que defienden la criminalidad y la inseguridad y que no defienden que se despliegue la policía y la... Yo he ido a Sinaloa, yo he ido a Jalisco, yo he ido a muchos estados y México es un gran país lleno de gente trabajadora. ¿Por qué México, Negre? Porque México. Sí, pero tú tienes tantas cosas que arreglar en España. ¿Por qué México? Pero Vicente, porque puedo debatir con gente como tú, fíjate. Pues qué tristeza. Porque tenemos millones de visitas. Que me pidas a mí un debate, una conversación tranquila, seria. Estoy siendo respetuoso, respetuosa. ¿No? Sí, pero no eres respetuoso contra la presidenta. Pero es que la presidenta, Negre, para mí, una presidenta que ha sido colocada por partidos que han sido financiados durante años por el narcotráfico, como Morena, para mí es una narcopresidenta, claro, por supuesto. Y ojo, respeto las urnas y que la hayan votado, o sea, que yo para nada estoy hablando, o sea, Sheinbaum creo que ganó, o sea, no tengo pruebas para decir que hubo un fraude, pero sí le puedo decir que su índice de popularidad con las violentas cargas policiales contra los jóvenes de la generación Z, muchos mexicanos, gracias a la derecha Diario México y gracias a otros influencers valientes, como Leo y Nacho, que están siendo perseguidos. Hay jóvenes que se han tenido que abandonar México porque, a diferencia de mi persona, pues no corren peligro, tienen toda su familia y se han tenido que ir a Estados Unidos. Vamos a entrevistar en The Right News Show, en nuestro show en Real America's Voice, en breve, a un chico que ha abandonado porque tiene miedo por su seguridad. Ha matado a 120 periodistas en los últimos 20 años. Se lo pregunté a Levitt el otro día. Y yo no digo, Vicente, que todo esté mal. Yo no digo que todo esté mal. México es un gran país.
pero no lo conoces, Negre. Y O sea, para Vicente, te voy a decir una pero cosa. hablar del El país, sorteo de Washington, estoy en Washington, del sorteo del Mundial este fin de semana. Hay mucha gente interesada en que el Mundial no vaya, ¿vale? Y yo te digo que yo no estoy interesado en que el Mundial se quede sin México, porque México se merece el Mundial y los mexicanos se lo merecen. Y yo no estoy interesado, pero es un escándalo que a 20 kilómetros de un estadio en Jalisco aparezcan fosas humanas. O lo de Teuchitlán, que tú, a pesar del dolor de la familia has de los estado, desaparecidos, tú lo has negado, tú has dicho que era un montaje, Vicente, y eso no es bueno. O sea, me has acusan a mí estado en de fabricar Teuchitlán. entrevistas sin leerte la sentencia judicial y solo atendiendo lo que dicen los medios de comunicación de izquierda, y tú dices que es un montaje lo de Teuchitlán. Hasta el gobernador dijo que era real, ¿no? O sea, no sé. Yo creo que hay que ser serio, que todos cometemos errores, Bueno, y yo sí, cuando publique algo que sí sea creo, falso, que la gente de Claudia me llame, y que el que controla todo su ejército de bots, creo que se llama, bueno, luego te diré el nombre, el que lo está a haciendo ver, trabajar hasta los domingos, me llame, déjame decirte, seamos o que te serios. tenga a ti para contradecirme. Sí, A encantado. mí, Me refiero cuando quieras. a ver, Javier Negre, si vamos a ser serios, no es momento de disculparte con la presidenta por llamarla narcopresidenta, No, porque no has presentado una sola prueba. solo hay que A verlo. ver, Los solamente habría que, americanos, la DEA, lo saben. Trump lo sabe. ¿Por qué Trump no recibe a Claudio Sheinbaum? ¿Por qué le están quitando tantas visas a cargo de Morena? ¿Por qué están congelando las cuentas de tantos mexicanos relacionadas con Morena? ¿Por qué el escándalo de a ver, la Miss Universo, que el organizador de Miss Universo recibe contratos de Pemex, que yo el creo, padre de la Miss Universo yo creo, tiene contratos con el organizador de Miss Universo, que está metido en tramas también bastante corruptas? Es grave, Vicente. ¿Por qué no hablamos de yo eso? creo que la nobleza obliga y si fueras un caballero te disculparas porque Pero, no tienes una sola prueba contra la presidenta pues solo Claudia Sheinbaum solo Pardo. hay que ir a México, donde no se puede caminar por algunos estados sin tener. Eso no es prueba de que la presidenta es una Morena, ¿cómo se narcopresidenta. ha financiado, Vicente? Eso no es prueba de que la Que no presidenta es sea una prueba. narcopresidenta. ¿Por qué Stephen Miller Porque además, bueno, Stephen Miller no es Dios, para tiene empezar. información de la DEA? Y la DEA está en ¿En dónde México. están las pruebas? O sea, tú me dices que México no ¿En es un dónde narcoestado. están las pruebas? Tú me dices que México no es un narcoestado. No sé, tú ya seguramente ya caminaste por México y O dices, sea, tú me sí, sí es dices un que un narcoestado. país donde matan a casi 80 mexicanos al día los cárteles, un promedio letal, no es un narcoestado, donde se protege al narcotraficante en vez de desplegar al ejército. ¿Tú no A crees ver, que a ver, Sheinbaum a podría ver, acabar con el narcotráfico en escúchame, un año con el apoyo de escúchame, Estados Unidos? escúchame. Está metiendo México un montón de drogas Es muy en fácil Estados opinar, Unidos. es muy fácil opinar desde el país que perdona a un narcopresidente como ¿Quién? Orlando Hernández en Honduras. Es muy fácil Apoya, hablar, apoya al de. escúchame, es muy fácil hablar desde allá, porque yo lo he hecho cuando he estado allá. Es muy fácil hablar de narcoestado, es muy fácil hablar de que se necesita mano dura contra los narcos, cuando allá es donde están negociando y pactando con los narcos. Ayer apenas el gobierno de Estados Unidos pactó con el hijo del Chapo Guzmán, no el gobierno de Claudia Sheinbaum, el gobierno de Estados Unidos. Pero pacta para tener información y llegar a los gobernadores, que son los que financian todo el sistema. ¿Con cuántos Pero a han ver, pactado? ¿Con cuántos han pactado, Vicente, Negre? los cárteles mueven 19.000 millones de dólares. 19.000 millones de dólares. Gente como Sí, Bernardo Bravo los han escúchame, matado por denunciar la extorsión. Tenía escolta del Estado y escúchame, lo mataron igual. O sea, pero es que no escúchame. solo hay narcos, en la deuda pública disparada. Tú te quejabas con Peña Nieto de la deuda pública o de las fosas cuando aparecían con Calderón, y ahora con AMLO, o sea, o con Sheinbaum, que aparecen fosas en Teuchitlán, dicen que son un montaje. Joder, yo creo, Vicente, que tú no estás siendo, o sea, yo tampoco, pero tú no estás siendo imparcial. O sea, Bueno, te también te digo, recuerdo que en Estados Unidos está encerrado el que fue el super policía de aquel que tenía mano dura contra el narcotráfico, Felipe Calderón, se llama Genaro García Luna, y fue declarado culpable y sentenciado a casi 40 años de prisión. A ver si no se le ocurre al gobierno de Estados Unidos también dejarlo en libertad, indultarlo. Pero, a ver, dices, se pacta para conseguir información. Tú llamas narcopresidenta a la doctora Claudia Sheinbaum, y no hay pruebas
Que no hay una pruebas. sola prueba. Escúchame, pues. ¿Cómo se financia Morena? Así como vamos. Tú dime, si tienes pruebas, ¿cómo se financia? ¿Cuántos periodistas hay cobrando en negro de No. cárceles, de Morena? No, es que Vicente, tú que metes. eres nuevo. No, ¿A ti nunca te han ofrecido un sobre no en me la dinero vas a negro? aplicar. No, Ah, nunca. 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 A ti nunca Y no te... me la no, y nunca me la vas nunca a te... aplicar. Pero A ver, siempre te quejas de que no te fíjate nada cae... más. Fíjate nada más. Dices, ¿cómo se financia Morena? Y te digo, a ver, dime entonces cómo. Y empiezas con los periodistas y los sobres negros. Ese no es Morena. ¿Quién es? Entonces, si tú sabes cómo se financia Morena desde el narcotráfico, dímelo. Pero si no hay que ser muy listo, ¿no? Pues no sé, dímelo. Nosotros tenemos mucha información. Nosotros trabajamos con mucha gente que tiene mucha información. Yo vivo en Estados Unidos. Si el gobierno norteamericano dice que los cárteles controlan gobiernos en México y territorios y que Sheinbaum está siendo complaciente con el narcotráfico, es cierto que a veces celebran avances. Yo no digo que esté mal, que cuando Sheinbaum despliega tropas y acaban y hacen redadas, pero yo creo que es un maquillaje de cara a la galería. O sea, Sheinbaum, si quisiese, acabaría con el narcotráfico en un año, con el apoyo de Estados Unidos. Es que tu visión. Pero no tiene. A ver, yo te voy a decir algo importante aquí, que es bueno. Yo creo que Sheinbaum, que ojo, hay empresarios españoles que no me hablan mal de ella en el sentido de que les cuida, que es cercana, también tengo que decir eso. Igual que hay otros empresarios que son perseguidos. También te digo que Claudia, yo creo que ahora está en un túnel sin salida porque no sabe cómo acabar con todo el poder que tiene el hijo de AMLO y compañía, con toda la trama Huachicol, no sabe cómo acabar con el poder de los cárteles, porque por un lado tiene la presión de los cárteles y por otro lado tiene la presión de Estados Unidos. Está tratando de equilibrar y contentar a ambos, pero con los delincuentes no se puede pactar. Fíjate, no se puede pactar. A ver, escucha. No se puede pactar. Lo que acabas de decir. A cambio de información sí. No. A cambio de información sí. Pero es que ya está pactando. A ver. Dices que con los narcos y con los criminales no se puede pactar. Se puede pactar a cambio de información. Si me entregas al jefe, sí. Pero Claudia está pactando incluso con los de abajo. Yo te puedo asegurar que si la presidenta, que si la fiscalía, que si algún secretario pactara con algún narco en México por información, estaríamos con toda la prensa encima de que se pacta con los narcos. Ni la DEA ha sido capaz, escúchame pues, sí. Escúchame, ni la DEA ha sido capaz de decir lo que tú has dicho. Es más, Mike Vigil, exagente de operaciones internacionales de la DEA, a quien entrevistamos aquí, ha dicho que no hay pruebas contra Andrés Manuel López Obrador ni contra Claudia Sheinbaum. Por eso te digo, ¿qué pruebas tienes tú? Háblame de los sobres amarillos que recibe López Obrador a través de su hermano o de la reunión del gobernador Rocha con el Mayo Zambada. Háblame de eso. A ver, pero tú estás acusando a la presidenta. Si hay algún político que la deba, que la pague. Que si hay algún político que la deba, que la pague. Pero me parece una calumnia lo que tú estás diciendo cuando dices narcopresidenta. Como no le han podido probar al político más investigado, más espiado de la historia, Andrés Manuel López Obrador, un solo vínculo con el narcotráfico. Yo sostengo mi opinión, que es una opinión, de que pues es una opinión muy tonta. El poder político es en México, por la economía que mueve el narco y por el control de territorio y gobernadores que tiene, es un narcoestado, y una presidenta que ha venido de Morena, que es un partido financiado y que ha sido financiado durante años con el narcotráfico, es una narcopresidenta. Esa es mi deducción y mi opinión, que piensan muchos pero es tu opinión. Mexicanos. ¿Sabes qué es tu opinión? Es tendencia narcopresidenta en redes, Vicente. Fíjate. En tendencia, pues sí, porque lo pueden armar ustedes con mucho dinero desde la derecha. A ver, déjame. Pues si yo invertí en ordenador en mi canal, a ver, ¿lo hiciste tú? Déjame decirte. Si yo trabajo fíjate, no tengo obras de apoyo multimillonario. Tú has admitido que es tu opinión, que no está basada en investigación. Dices, es mi opinión. Pues tu opinión es tan soberbia. Escúchame. Tengo información. ¿Es deducción o tienes información? O sea, ¿tú crees que en México no mandan los cárteles? A ver, ¿Tú eres capaz de irte a criticar al líder del cártel de Sinaloa, a Culiacán o al cártel de Jalisco, al líder, y entrevistarle y decirle eres un sinvergüenza, eres un delincuente? ¿Eres capaz? ¿Tienes huevos? Porque la mayoría de los periodistas que hay en la mañanera no tienen el valor suficiente de plantarse a la presidenta, de relatarle los datos que te estoy relatando yo aquí, de los más de 2.564 homicidios del primer mes
de Sheinbaum, No 80 necesitas mexicanos decirlo. muertos, 130.000 personas desaparecidas. Que No el Estado está en contra. necesitas. El otro día entrevisté a una señora que es la A líder ver. de las madres desaparecidas, que va buscando y que encima la tienen amenazada de muerte, que a mí me amenazan de muerte desde que Claudia Sheinbaum me Oye, puso por mi cierto, foto y no por tuvo el cierto, valor, no tuvo el valor de ponerme ahí a debatirle, porque yo voy a México, voy a seguir yendo, yo no tengo miedo a nadie, porque a mí me protege Dios y mi audiencia, y si me tienen que a matar, ver, hago responsable a Sheinbaum de lo que me pase, a ella, a ver, no, que ha no, no, utilizado no, todo el no, no, aparato del no, no, Estado no, para no, no, ponerme a no, mí, no. A que ver, venga a ver, como a ver, a ver, a su ver. prioridad. No es así. Sí. Cuando a mí me amenazaron de muerte en tiempos de Peña Nieto, en lugar de esconderme, me vine a vivir a México. En lugar de quedarme en Chicago, me vine a México, Javier Negre. No me salgas con que están huyendo del país. No. ¿Quién? Aquí. Tú me dijiste que había influencers que habían huido del país. Sí. No, aquí se da la batalla. Aquí se da la Sí, batalla en un país donde han informática. matado 120 periodistas a 10 alcaldes, como el alcalde de Urupán, y tú encima, Oye, y ¿tú condenas el por asesinato cierto, del alcalde de fíjate, Urupán, de claro que lo Manso? condeno, claro que Seguro. lo condeno. Y ¿Y te por digo qué una no cosa, ¿y señalas por qué no a los líderes señalas del tú? cártel A ver, ¿y o los por qué amigos no del se... gobernador? Ah, Uno le pusieron la entonces, seguridad. fíjate nada más, ¿Por qué no le señalas? entonces sí fue el cártel, ¿no? Porque lo último que supe es que estaban señalando a políticos, A políticos también. que había Es que sido un asesinato es de Estado. narcopolítica, Vicente. Javier Negre. Está todo relacionado. Quiero escuchar aquí en Sin Censura tu condena porque encontraron cadáveres en la propiedad del amigo de Carlos Manso, el amigo de Grecia Quirós. No tengo esa información, pero si es así, lo Yo te lo condeno. estoy diciendo, y no me lo estoy inventando y no es opinión mía. Por lo menos 4 cadáveres humanos fueron encontrados en predios del diputado Tafoya, parte de este movimiento del sombrero. Y yo no te veo muy preocupado porque No, las madres lo condeno. buscadoras encontraron los cadáveres ahí. Lo condeno. Pero háblame de Adán Augusto López, involucrado con el cártel de la Yo no te Barredora, estoy Olga hablando, Patricia Sosa, a senadora por ver, Tamaulipas, aparece en listados de senadores de Morena que la a Fiscalía ver, vinculan con el yo no estoy aquí para defender a ningún político. Lo que estoy Lo aquí defiendes, es pero a para ver, exhibir, Vicente, que tú, igual que yo defiendo a empresarios que Javier, son seguidos como Salinas, Javier, sin recibir $1 a Javier, cambio, tú defiendes a Javier, Sheinbaum. Tú no estás siendo objetivo. es que es la presidenta de México, como en ¿Y algún qué? momento Pero tienes defendí. derecho a la crítica, a la libertad de expresión. ¿Por qué hay Sí, problema? pero Acusáis de injerencia extranjera. A tu mí me opinión es aceptáis. tan, Al comunista tu Pablo opinión, Iglesias le a pagáis. ver, Aceptáis a Taibo. Aceptáis al tonto de Abraham Mendieta, que es un podemita de mierda. ¿No tenéis gente más inteligente de la izquierda española de traeros a México a la que pagarle dinero de los mexicanos? Y luego queréis freírles impuestos, oye, queréis freírle más impuestos a Ricardo Salinas para pagar a Pablo Iglesias unos nada estudios más, que los mexicanos no tienen para llegar a final de mes. nada más señalar que Uh-huh. tú mismo has admitido que son tus opiniones, que no son investigaciones periodísticas, No, porque no, tú son no. opiniones en base a A ver, investigación, claro. carajo. Uh-huh. O sea, déjame hablar. ¿Te puedo contar un secreto? ¿Te puedo Porque tú contar un no haces, secreto? porque tú no haces Te voy a dar una investigaciones. exclusiva, Vicente. A ver, ¿Tú sabes a mí la mayoría de los ofrecimientos de financiación de México de dónde me han venido? ¿de dónde, Javier De gente Negre? de Morena, que están en una guerra Exhíbelos, sin cuartel entre ellos, exhíbelos, donde hay distintas facciones. exhíbelos. ¿Y cómo A te ver, quieren pagar? En dinero ahora, negro. ¿Y sabes lo que le he dicho? No. ahora yo te digo a ti. Se están traicionando entre ellos. Fíjate, ahí te va. Sheinbaum no Tú, soporta al hijo a de ver, AMLO, escúchame, ni me soporta a mí. Ha dicho escúchame, su gente que me odia. escúchame. Pero yo Dime. ya te soporté lo suficiente, Bueno, bien. Javier, para decirte, Uh-huh. no tienes los tamaños Yo sí tengo todos los huevos. porque Eso denuncio en México lo que sueltas, me da la gana. a En ver, base a porque libertad de expresión. sueltas, Lo más cómodo porque sería es, aplaudir a la bueno, presidenta. bueno, Dime, dime. no quieres un diálogo serio ni Dime, dime. respetuoso como lo pediste, Yo creo pero que no si te tú estás estoy. señalando como me lo pediste, Uh-huh. tú no eres ni yo para prohibirte ni tú para prohibirme. Yo lo que te estoy diciendo es, si tú estás señalando que recibiste ofrecimientos de políticos de Morena, Sí. porque tú te has dicho víctima de la censura, y en un programa que se llama Sin Censura yo te digo, exhíbelos. Dame la lista de Hay nombres de políticos gente, que te ofrecieron dinero. hay una clave que tú trabajas en periodismo de investigación, que es la protección. Y yo también tengo mis fuentes. Pero tú no haces periodismo de investigación, Ah, ¿no? Negre. ¿Qué hago? Tú haces opinión. No, y hago periodismo de investigación, hago grandes reportajes. ¿En Mira, te voy a qué contar una historia. investigación has Me hecho? metí, fíjate, el escándalo que hay en España ahora, me metí en las saunas gays del padre de la mujer de Pedro Sánchez, del presidente de mi país socialista, y en los prostíbulos, donde pagaban a chicas en B, donde les pagaban,
hice una grabación, lo publicamos en todas las redes sociales, El Mundo, mi propio periódico, lo censuró y ahora es un escándalo en toda España. Todas las tramas de corrupción que han llevado a gente del entorno de Pedro Sánchez a prisión, la hemos investigado nosotros. En La Derecha Diario te puedo contar un montón de investigaciones que hemos hecho, pero como todos los medios, podemos cometer errores. Y si alguna vez la gente de Sheinbaum, nosotros hemos publicado algo que no sea cierto, que no tienen que llamar a Jesús Ramírez para pagarle para coordinar voz contra mí, que me llamen directamente y publicamos. Yo te lo estoy diciendo. Yo con los tamaños y con los pantalones aquí te estoy diciendo. Estás equivocado y necesitas disculparte porque no has presentado una sola prueba aquí en Sin Censura que sostenga lo de narcopresidenta. No has presentado una sola prueba. Mira, hicimos una investigación de La Derecha Diario sobre Pablo Iglesias a mí no me importa Pablo Iglesias, te estoy diciendo, bueno, narcopresidenta no se sostiene y tienes que disculparte. ¿Se sostiene? Mira, vamos a hacer una cosa, voy a La Mañanera, que me levante el veto y le llamo delante de todos los mexicanos, delante de todo el mundo, narcopresidenta y le doy los argumentos. Delante de todo el mundo. A ver si es capaz. Fíjate. Tú defiendes Sin Censura y me están censurando a mí. Y están amenazándome de muerte desde que me señaló la presidenta de México. Que respeto la democracia de México, Vicente, que yo no he dicho que ella ha llegado al poder. Fíjate nada más. Yo he dicho que ella está sostenida por un estado que es un narcoestado y donde ella debería haber depuesto ya al gobernador de Sinaloa o a gobernadores que están vinculados con el narcotráfico. Y no ha tenido los cojones, como tú bien dices. No lo ha tenido. Y encima odia a mi país, nos quiere enfrentar con la leyenda negra, contra el rey, contra Cristóbal Colón. Cuando México tiene desafíos como llevarse bien con Trump. Y la vais a cagar porque al final los empresarios mexicanos con más aranceles por culpa de que Claudia Sheinbaum no está siendo dura. ¿Por qué Trump no recibe a Claudia Sheinbaum? Porque no se fía de ella, porque sabe toda la mierda que tiene detrás. Negre. Sabe todo el estado. Tu soberbia es del tamaño de tus antepasados, la soberbia de tus antepasados. Pero porque si no hablas de un país. La leyenda negra es falsa. España no hablas de un país. Bueno, mírate el musical de Madrid, Nacho Cano, lo puedes ver en México. Yo pensé que eras un tipo serio, respetuoso, con el que se podía dialogar. Pues no se puede dialogar. Pues es un insulto que no me dejes formular siquiera mis planteamientos. Habla. No has presentado una sola prueba, Negre. Pero sí, una sola prueba contra la presidenta y te sales por la tangente. Y aquí se necesitan muchos pantalones para decir, me he equivocado. Yo no puedo esperar llegar a tu país y así tratando como has tratado a la presidenta, esperando que te dejen entrar. ¿No se le puede criticar a la presidenta? ¿Qué queréis? ¿Que todo el mundo la aplauda? Se le puede criticar. ¿Qué le criticas, Vicente? Yo creo que hacía falta una renovación en la Fiscalía General de la República y yo sí he tenido los pantalones para diferir con el presidente en su momento, con la presidenta. Ella la reformó para controlar la justicia y para perseguir y para que no se investiguen los crímenes. Y que bueno, eso es diferente. Ese debate es diferente a llamarla narcopresidenta, Negre. La sostiene un narcoestado. Negre, hay una tienes que admitir que no has... Vamos a hacer una cosa, Vicente, ayúdame, tú que hablas con la presidenta directamente, dile que me desbloquee la acreditación, que voy a La Mañanera y ahí hablamos de si es narcopresidenta o no. Y confronta conmigo directamente, delante, en vivo, sin preparar nada y con todo el respeto del mundo. Eso sí, que no me maten antes, porque desde que me has señalado no paran de llegarme amenazas y también muchas muestras de cariño del pueblo mexicano al que adoro, un pueblo católico, un pueblo de fe, pueblo trabajador que no se merece tener una presidenta que es más condescendiente, que protege más a los narcotraficantes que a sus propios ciudadanos, a los que le pega por ir al palacio y ponerle narcopresidenta. Es que lo pusieron los propios ciudadanos, yo no estuve ahí. Si yo ni financia Salinas, ni tengo un ejército de bots, soy un empresario humilde que me encanta México, tenemos mucha audiencia de México y que voy a seguir invirtiendo en México hasta que me maten un día por culpa de los señalamientos que me hace ella. Nadie te va a matar. Bueno, sí. Nadie te va a matar. Mira al alcalde de Uruapan. ¿Sabes dónde está Uruapan, Negre? El alcalde de Uruapan. Perdona, ¿sabes dónde está Uruapan? Cuéntame tú eres experto en geografía. Por eso te digo. No he estado, la verdad que no he estado. Pero era imagínate. muy. ¿Y sabes potente desde cuándo viene arrastrando Michoacán el estado, no la ciudad?
esta situación de violencia? Desde que Felipe Calderón declaró la guerra contra el narcotráfico, Sí. desde que Enrique Peña Nieto armó a los grupos de autodefensas, y tú creo que con una gran ignorancia te cuelgas de los temas que están, entre comillas, con mucho respeto lo digo, de moda, Lo porque mataron por denunciar la inseguridad, por ir contra los cárteles y pidió no, seguridad y el gobernador no se la dio. no creo, en cambio, creo que incluso ahí estás mintiendo, le estás faltando a la verdad. ¿Quién le mató? Porque fueron arrestados, le mataron no fue por denunciar. A alguien cualquiera. La izquierda siempre es criminal, siempre mata. Mira que lo que hicieron a Charlie Kirk, a Miguel Uribe en Colombia, con Fernando Villavicencio en Ecuador. Bueno. La izquierda debe ser declarada, la extrema izquierda, organización terrorista. Y estáis importando gente que está financiada por el Foro Sao Paulo, como Pablo Iglesias. Y la presidenta Sheinbaum está en la foto con el Foro Sao Paulo, con Lula da Silva, con Cuba, con Venezuela, que va a acabar como va a acabar. Ojalá Trump ponga orden y Trump acabará entrando, respetando obviamente la soberanía de México, y si tiene colaboración de Claudia Sheinbaum, entrará por las buenas, y si no, acabará entrando por las malas, si es normal. Si es que estáis llevando, no tú, obviamente, los mexicanos, los cárteles mexicanos están llenando de droga Estados Unidos y no es justo. Y luego está la gente de Morena, la gente el hijo de AMLO, muy mal. Está una trama de huachicol fiscal y estáis pidiendo a los empresarios que paguen más impuestos. Es un poco hipócrita. La izquierda siempre es muy hipócrita. Entonces, yo lo que digo es, México tiene un montón de problemas. Y no es hipócrita la derecha al indultar a un narco expresidente como Pero el actual candidato de Honduras, el de la derecha, no tiene. No, a ver, no yo no te estoy diciendo de candidatos, te estoy diciendo de indultar a un presidente en funciones que fue declarado culpable de narco. Indultarlo, eso no es hipócrita de la derecha. No es hipócrita de la derecha tildar de narcoterroristas a los cárteles y después pactar con los cabecillas. Para cambio de información. Yo estoy a favor de los pactos, pero que paguen su pena de prisión, por supuesto, pero si le pueden rebajar algo la condena a cambio de un bien mayor, que es liberar a México de la inseguridad y del narcoterrorismo, o de Venezuela, claro que en todas las investigaciones hay traidores, hay narcos que filtran información, que dan información a cambio de un bien mayor. Yo estoy a favor de eso. Yo lo que no quiero es que se pacte con el gobernador, imagínate, de un estado a cambio de nada. ¿Qué le está dando el gobernador Rocha ahora mismo a la señora Sheinbaum? Por tener sus calles llenas de muertos. Donde va a un centro comercial en Culiacán y te encuentras a gente asesinada. Por cierto, te preocupa mucho tus hermanos mexicanos y mexicanas. ¿Ya te pronunciaste en contra de las políticas migratorias que los tienen asustados en Estados Unidos? Estoy completamente a favor de las políticas migratorias de Estados Unidos, de la ley y orden, que la gente venga con papeles legales, y muchos de los que se están deportando son criminales. Y así lo estamos contando en The Right News Show, que cuando quieras te invitamos también. O sea, muchos de esos que ves ahí no son animalitos de películas de Walt Disney, son gente que echa Homeland Security por no tener papeles, y algunos de ellos por violar niñas, por ser terroristas. Fíjate, el otro día, toda la política... Fíjate, no, eso no te lo voy a permitir. Eso no te lo voy a permitir. Eso no te lo voy a permitir. No te lo voy a permitir. No te lo voy a permitir. Hay muchos de esos mexicanos. No puede. Muchos de esos inmigrantes ilegales. Y nosotros desmontamos la fake news de Telemundo, Univisión y la CNN en español, y por eso nos va muy bien. Creo que los medios no estaban contando a la comunidad hispana que eres expulsando a inmigrantes ilegales. Creo que eres precisamente el reflejo de la ultraderecha. Eres el reflejo de la ultraderecha. A la que solo le ha quedado el insulto y la mentira. ¿Quién es el dictador aquí? ¿El que prohíbe, el que me censura en la mañanera de Sheinbaum, el que se cabrea porque le doy los otros datos? ¿Quién es más totalitario? ¿Quién es más nazi? Oye, nada más para que te quede claro que ni animalitos ni criminales hoy en Chicago están dejando en libertad a los arrestados por ICE, que fueron arrestados por equivocación o por errores. Ni siquiera sabían. Ay, Diosito. Puede haber. Bueno, ¿sabes qué? Yo nada más te puedo decir que aquí creo que hemos sido respetuosos, a pesar de que hayas dicho una sarta de tonterías. Bueno, y que desde aquí te voy a dar la batalla. Te voy a dar la batalla. Perfecto, porque Vicente. Ustedes están pagan, comprometidos con la calumnia. ¿Para eso te pagan? ¿Qué me pues pagan? Obviamente no hace falta. ¿De qué vives tú, amigo? ¿Qué empresa te paga? De lo que paga Google. De lo que paga Google, con el CPM caído, con un 70% del tráfico por la mierda.
la monetización pagas tú la estructura y te vas a Así es. Chicago a pagar impuestos. Vicente, por Dios. Ten los cojones de ir a tu país a plantarle cara al narcotráfico, a los cárteles, como hago yo, o a la Sheinbaum. A ser crítico, a ser tan duro como eres con Ricardo Salinas, con ella. ¿Sabes? Sé tan duro y te agradezco tu tiempo porque me has respetado. Te voy a decir una cosa. No sabes ni siquiera en dónde estoy. No sé ahora. Porque precisamente, porque precisamente el insulto se ha convertido Yo no te en lo sí, porque dices que me paga y eso es mentira, porque no lo puedes probar. No me paga el dinero gobierno negro a de Claudia veces, Sheinbaum. no sé. Ah, me estás entonces llamando corrupto. No, yo te estoy diciendo que una de las posibilidades que ten los huevos. O sea, si vas a decir algo, sosténlo con los huevos. ¿Por qué no te enfrentas a los cárteles? No, miedo, bueno, aquí estoy. Vete por eso te digo, no sabes ni siquiera dónde estoy. Estoy en esta claro esquina. Que tú no eres un periodista. Si hubiese sido un periodista valiente, te habrían matado, como a 120 periodistas en los últimos 20 años, Vicente. Pues no. Te habrían matado, tendrías amenazas, te enviarían advertencias a ti, a tu familia. ¿Por qué no te ataca el gobierno de México? ¿Por qué? Porque eres condescendiente con el poder. Y yo prefiero ser crítico al poder y poder hablar de esto, pero yo prefiero, antes de ser un vendido al poder, abrir la libertad de expresión y podamos charlar con tranquilidad. ¿Qué problema hay en que hablemos de esta forma? Tú me has dicho que si te llaman España, no sé qué, ya te lo he aclarado. Muchas fake news, como publican fake news contra ti seguro, y te daré la oportunidad de aclararlas, pero ser crítico, el periodismo se hizo para ser crítico con el poder, para defender la libertad de expresión. Y a ustedes, a un español que ha llegado, le acusan de injerencia extranjera, cuando lo único que estoy buscando es que haya debate en México, que se le abran los ojos y que se pueda debatir y dar otras ideas que los medios corruptos de México que pagan los mexicanos con sus impuestos y con el dinero negro del narcotráfico, porque hay mucho dinero negro a través de consultores, a través de abogados, pues la gente tenga la tranquilidad de tener un debate sano. Tú ves el 95% de los medios mexicanos que están en la quiebra económica, dependen del Estado, dependen de la pauta. Nosotros no dependemos el 90% de la pauta. Obviamente hay campañas institucionales que el gobierno tiene que informar, obviamente, y hay que contarlo, y yo no estoy en contra, pero que un gobierno, el 90% de su ingreso dependa del Estado, medios que tienen influencia, joder, Vicente, tú que creo que tienes tu audiencia, es muy que fácil. has trabajado como yo, creo que además lo he reclamado en la mañanera muchas veces, que tiene que haber un reparto más justo, más equitativo, ¿sabes? No sé. Es triste ver que desde Washington es muy cómodo escupir veneno, porque no, además si yo voy a México, tus dichos nos ponen en riesgo. Te voy a decir por qué. ¿Por qué? Porque está sugiriendo que hay dinero negro en Sin Censura. Y no me extraña, porque la derecha sí es... Que tú no cobras nada de Sheinbaum. No te pagan, nunca te han pagado un sobre negro. Escúchame, para que veas... Vicente, que te van a salir muchos enemigos, ¿eh? Que te van a salir... Para que veas... Me llega mucha información de todo. Para que veas... Que los americanos tienen mucha información de todo el mundo. Para que veas que no pones atención. Esta conversación inició aclarándote que a mí no me paga la presidenta, que a mí no me paga el presidente. Tonto. Si no te paga nadie y encima la defiendas a una narcopresidenta, Vicente, plantéatelo. Defiende la libertad de expresión, o sea, tonto con el respeto. Porque no todos somos mercenarios como tú. Yo no soy mercenario, a mí no me paga nadie por atacar a la presidenta. Yo la ataco con argumentos porque me sale de los cojones. Y porque es mi empresa y porque defiendo la libertad de expresión, la verdad, y porque amo México y se merecen un debate sosegado, libertad de expresión, la defensa de la democracia y el cuarto poder, no medios entregados. Nosotros somos el cuarto poder, tenemos más influencia que la mayoría de los medios tradicionales de México, tenemos más influencia en redes y eso es lo que le jode a Sheinbaum. Y por eso he tirado toda la propaganda contra mí, que no hay mala publicidad. A ver qué día en esa soberbia de la libertad de expresión que promueves, le dices a Stephen Miller que raya en lo racista o hablas... racista Stephen Miller. A ver. ¿No? Stephen Miller ha dicho que los cárteles controlan el territorio en México y Javier, tienen información de los vínculos de Morena con el narcotráfico. Y por eso Trump no recibe a Sheinbaum. Y por eso Trump va a aplicar más medidas. Creo que ya quedó claro que hay una... Yo defiendo a Stephen Miller. Yo creo que hay una clara diferencia y si entre un diálogo respetuoso. Y lo estamos teniendo. Si está en Estados Unidos, te invito no lo estamos teniendo. A defender a los argumentos de Sheinbaum cuando quieras. Porque me viene bien, además. La audiencia se merece que el debate sea libre y haya distintas opiniones, Vicente. Yo creo que es bueno. Tú me has echado en cara que si no sé qué,
que si nos han condenado por inventar una entrevista, no, nos han condenado por publicar entrevistas sin autorización, Bueno. una en concreto, y por utilizar una imagen. Y pedimos disculpas y se pagó la condena. No pasa nada, hay medios de izquierda que están condenados por derecho al honor. Hay periodistas que defienden a narcotraficantes condenados en México. ¿Qué es peor eso? Hay gente que ejerce violencia verbal contra senadoras como Lili Tellez. ¿Qué es peor eso? A ver, escúchame. Hablando de Lili Tellez. Me dicen que hay un registro donde apareces ahí, Vicente, no sé. Ah, te están pasando. Ah, ya entendía yo que por No, eso hay seguidores se están que pasando. pasan. A ver. Dice, ¿por Mira, qué aparece en el registro de violentadores? En el registro nacional de personas sancionadas en materia de violencia política. ¿Estás ahí o no? No, seguramente, Lo seguramente hay oídos a calumnias como la de tu amigo Ricardo Salinas Pliego, que dice que yo acosé a un intendente en TV Azteca. O Pero si Ricardo Salinas no es ni mi amigo. Escúchame. Bueno, en fin, no se puede seguir así, Javier. Pero no Negre. reniego de él, porque es un Desafortunadamente, empresario valiente que ha creado mucho empleo. Desafortunadamente no se puede dialogar contigo. Pero ¿por qué le asusta a los mexicanos regresar a México si es un paraíso con López Obrador y Claudio Sheinbaum? O sea, ¿por qué la gente lleva escolta? ¿Por qué hay tanto gasto en escolta? ¿Por qué no puede ir ni a Polanco a cenar tranquilo sin escoltas? Cuando gustes, te espero aquí, en esta esquinita de Sonora, Sinaloa y Chihuahua, porque yo no estoy cómodamente en Washington como tú, estoy aquí dando la batalla. Yo voy a México, estuve el otro día y voy a seguir yendo. Y cuando quieras vamos. Eso sí, si vaya a avisar a los narcos antes para que me peguen 2 tiros, avisarme y lo resolvemos antes. Eres un come mierda, Javier Negre. No, come mierda eres tú, o sea, pero yo no te falta respeto. No, o sea, estás sugiriendo que yo alertaría para que... No, lo estás diciendo tú. El alcalde Urupán lo mataron y yo no te vi condenarlo como había que condenarlo. Lo vi justificándolo un poco, ¿sabes? Y hay miembros políticos relacionados con el cártel. En México el narco no, está... la verdad no se puede, Javier Negre, no se puede, pagan las campañas políticas. Los narcos en México pagan las campañas políticas de los influencers. El otro día mataron a un influencer. No se puede. Por defender a un... No se puede. Eso me pareció muy bajo. Creo que no has sido recíproco a yo creo que sí. a un diálogo verdaderamente respetuoso al sugerir que yo le voy a decir a los narcos que te metan 2 balazos. Javier Negre, por favor. ¿Tú crees que no me metían 2 balazos? Me desmarco así de tus señalamientos. No vaya a ser que después me vayas a decir si que llevas señalándome en redes sociales, me llevas señalando en redes sociales no sé cuánto y me escribiste, ¿quieres venir a mi programa? Claro, yo doy la cara. Discúlpame que haya sido una oportunidad perdida de diálogo. No, ¿le vas a decir a Sheinbaum que me acredite a la mañanera? Y no bueno, muchas gracias, Javier Negre. Gracias, buenas tardes. Gracias por comunicarte. Gracias por tu tiempo, Vicente. Gracias. Javier Negre, creo que queda exhibido de lo que es y bueno, pues no se puede dialogar así. Y esto me confirma que no se puede dialogar con la derecha. Sin violencia. Ojo. Respetuosamente intenté encontrar sentido a sus señalamientos y no hay una prueba que sostenga lo de narcopresidenta de Javier Negre. Bueno. Veo muchos comentarios de